están evidenciados. ¿Por qué si están haciendo lo oficial por lo de Casa Tamaulipas, es la esposa del gobernador la que tiene que hacer el depósito? Se está haciendo un engrudo, se les está haciendo duro el engrudo, como decimos en el pueblo. Pero a ver, don Santiago Nieto, usted está diciendo que va a presentar una denuncia, una nueva denuncia. Esta no tiene nada que ver con lo que ya nos había adelantado vía redes sociales de nuevas pruebas contra Cabeza de Vaca. Esto es diferente. Sí, hay que recordar un tema que es muy importante. Nosotros, desde el mes de marzo de 2020, recibimos una solicitud de información por parte de la Fiscalía Anticorrupción y de la Procuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO. Entregamos la información, hemos entregado 3 series de información y después presentamos 3 denuncias relacionadas con el modus operandi de la familia Cabeza de Vaca. La generación, pues, primero de empresas que transfieren recursos de México a Estados Unidos, la adquisición de ranchos por precios irrisorios, la generación de contratos con empresas extranjeras para efecto de producir energía eólica sobre espacios geográficos, sobre ranchos, que en realidad ellos son los beneficiarios finales de la producción, la contratación de despachos para actuar en contra, jurídicamente en contra del gobierno federal en los temas vinculados con energía eléctrica, y bueno, lo que hemos estado comentando de manera sistemática, y es que pues, la generación de un proceso de enriquecimiento ilícito que es importante que pueda ser conocido por la sociedad mexicana. A partir de ahí se presentaron las 3 denuncias y no fue la Unidad de Inteligencia Financiera, fue en realidad la CEIDO quien solicita la declaración de procedencia en contra del señor Cabeza de Vaca, en razón de encontrar elementos suficientes para que, en términos de nuestra Constitución, se le retire la inmunidad constitucional, el fuero, y pueda ser sometido a un proceso penal por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Esto creo que toda esta información pues, fue presentada ante la comisión, la sección instructora de la Cámara de Diputados en razón de un requerimiento de la propia sección instructora. Es decir, creo que es importante señalar que México tiene el compromiso, la Unidad de Inteligencia Financiera en particular, de poder utilizar la información que recibe de otros países, de otras agencias, de múltiples agencias norteamericanas en este caso, pero también de otros países, en donde tenemos que hacerlas de conocimiento de las autoridades competentes. Y de hecho, la unidad le solicitó a las autoridades norteamericanas el permiso, la autorización, porque esto es, digamos, es un estándar de cumplimiento internacional, pues, para presentar información ante las autoridades competentes. ¿Cuáles son estas? La Fiscalía General de la República, ante quien se denunció, y por supuesto la sección instructora de la Cámara de Diputados, que es el órgano constitucionalmente competente para poder declarar la procedencia o incluso, bueno, para iniciar un juicio de naturaleza política en contra de un alto funcionario. El artículo 111 de la Constitución es muy claro, señala que en el caso de los gobernadores, las gobernadoras de las entidades federativas, esto tiene que hacerse a partir de la sección instructora. En materia penal se tiene que solicitar la declaración de procedencia, y solamente si la sección instructora y el Pleno lo avalan, se puede proceder penalmente en contra del funcionario involucrado. Claro. Y aquí el tema, insisto, es enriquecimiento ilícito, es la adquisición de bienes inmuebles, es la adquisición de ranchos, es la generación de empresas, es casas en Mission, Texas, en McAllen, en Houston, es decir, en varias localidades de Estados Unidos, y eso, toda esa información fue hecha el conocimiento de la sección instructora, y yo fui citado como testigo por la sección instructora para hacer del conocimiento de toda la información con la que contaba la Unidad de Inteligencia Financiera y que podría haber constituido un hecho constitutivo de delito. Lo que hicimos fue presentar toda la documentación, la información ante la instancia competente, y eso está avalado por la normatividad interna, supranacional y la normatividad nacional. Esto es un caso distinto, porque estamos hablando de que utilizan bienes públicos, como es la casa del gobierno del estado de Tamaulipas, para un asunto de naturaleza personal, o peor aún,
si fuera un asunto institucional, implicaría que el Estado de Tamaulipas está buscando un despacho, contrata un despacho norteamericano para cabildear con congresistas norteamericanos, para cabildear con agencias norteamericanas, para hablar en contra del gobierno de México. Esto para mí es algo fundamental. Es decir, ¿qué tipo de nacionalismo puede tener Cabeza de Vaca que su mayor objeto es denostar al gobierno mexicano? Porque el documento no habla de la Unidad de Inteligencia Financiera de manera particular, habla del gobierno de México y que ha habido una actitud de denostación hacia el gobierno, hacia la persona que encabeza el gobierno de Tamaulipas. Digo, es un eufemismo eso de gobierno, y que busca denostar al gobierno mexicano. Doctor. Creo que esto es un tema fundamental que, por tanto, me lleva a mí a presentar la denuncia correspondiente. Primero, ¿de dónde salieron esos 2 millones de pesos, $100,000, que se depositaron en una cuenta de un despacho norteamericano? Segundo, si salieron del gobierno del estado de Tamaulipas, eso es especulado. Segundo, ¿por qué el gobierno utiliza la casa de gobierno del estado de Tamaulipas para efecto de recibir notificaciones y celebrar un contrato de estas características? Y tercero, que creo que es fundamental, el pagar por cabildear en contra del gobierno de México es algo muy grave, que sí creo que en términos de nuestra normatividad, cuando se habla de juicio político, es atentar contra las instituciones democráticas del país, y creo que este es un caso que valdría la pena también que fuera analizado por las instancias competentes, en este caso la Cámara de Diputados. Voy a presentar una nueva denuncia por peculado, voy a presentar una nueva solicitud para efecto de que se analice un proceso en contra de este personaje. Y bueno, recordar que lo que estamos viendo aquí es la necesidad de un gobernador de una entidad federativa de salir impune ante hechos que se le imputan de enriquecimiento ilícito, de lavado de dinero y básicamente de corrupción de naturaleza política. Las tamaulipecas y los tamaulipecos deben insisto, reflexionar en esto. ¿Cómo es posible o para qué se utilizan los recursos del estado de Tamaulipas, donde tenemos tantos problemas de inseguridad, donde existen tantos problemas de tráfico de personas, de trata, de tráfico de drogas? ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno de Tamaulipas en este preciso momento que estamos viviendo un proceso electoral? Hacer una campaña de desprestigio contra el gobierno de México, contra instituciones del gobierno mexicano, me parece que es algo absolutamente deleznable.